Muy buenos días, profesor. Hoy tenemos el placer de hablarle a usted acerca de las Sagradas Escrituras. Este grupo está conformado por Liván Rodríguez y mi persona, Ángelo Villalobos. La introducción. Ok, aquí como primer punto tenemos los temas de la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura existen muchísimos temas. Es claro que en este trabajo hablaremos acerca de algunos temas generales de la Sagrada Escritura, que son básicos para adentrarnos en el estudio de temáticas concretas utilizando diversos métodos, ¿no? Ok, los puntos que tocaremos en este trabajo, como segundo punto, son, en primer lugar, los nombres de los libros sagrados de la Biblia, donde se brindará información acerca de esta. También un marco histórico, que lo dirá mi compañero Liván, donde se desarrolla los hechos de la Sagrada Escritura. Luego se abordará un tema sobre los materiales que se usaban en la antigüedad para escribir libros, para terminar con el elenco de los libros bíblicos. También tocaremos el tema de la palabra de Dios y la revelación, donde se centrará la reflexión en la transmisión de dicha palabra y la revelación e inspiración. Ok, siguiente diapositiva. Los nombres de la Biblia. Como primer punto tenemos, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el conjunto de los libros sagrados del cristianismo. Otros nombres que tienen son Sagrada Escritura o simplemente Escritura. También se usa el plural Sagradas Escrituras como, que suponen ciertas ideas de lo que es la Biblia, ¿no? El uso del adjetivo sagrado implica una dimensión religiosa. Por otra parte, el uso de esta palabra en singular para referirse a muchos libros se refiere a la unión de estos libros. Ahora bien, vale la pena decir cómo se refiere a la Biblia a sí misma. La Biblia tiene poca autoconciencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Biblia nos habla sin presentarse. Y ustedes se preguntarán cómo. Bueno, pues porque la Biblia nos habla en el Génesis que no tiene título que diga este libro sagrado ni nada así por el estilo. Simplemente inicia con el relato de la creación del cielo y de la tierra. Por eso las ediciones modernas de la Biblia insertan una introducción antes de cada libro para ayudar a su entendimiento. Ok, como siguiente punto tenemos diferencias y semejanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el caso de los libros del Nuevo Testamento, se parecen a los del Antiguo Testamento en tanto que no dicen de sí mismos que sean sagrados, con excepción del Apocalipsis. Pero entre los autores del Nuevo Testamento encontramos numerosas referencias a su Biblia, es decir, los libros que hoy llamamos Antiguo Testamento para referirse a las escrituras de Israel, en el Nuevo Testamento se usan diversas expresiones. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo serán esas expresiones? Bueno, aquí como tenemos en el libro, siempre como referencia a un libro concreto, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento es, digo, el libro del profeta Isaías o el libro de los Salmos. La letra también, que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, para designar la escritura. Además, es la única acompañada del adjetivo sagrado, el Nuevo Testamento. Aplicada a los escritos, también una sola vez el adjetivo sagrado. Y la expresión más habitual es las escrituras, también el singular, la escritura. A continuación, mi compañero Liván le seguirá ampliando más sobre este tema. Bueno, les hablaré un poco sobre la historia. Abraham nació hacia el año 1850 a.C. en Ur, capital de Sumer. Ur tenía su propio sigurat, que es como una torre escalonada, dedicado al dios Sin y a su consorte Ningal. Este sigurat es el mejor conservado de todos los de Mesopotamia. Estamos en los tiempos de las glorias del rey Hammurabi de la Babilonia antigua. La vocación de Abraham nos es relatada hermosamente desde el capítulo 12 del Génesis y todo su itinerario histórico desde aquí hasta el capítulo aproximadamente 25 del mismo libro. Por su respuesta generosa y su abandono en las manos de Dios, es llamado el padre de la fe. Tuvo la siguiente descendencia. Con Agar tuvo a Ismael y con Sara tuvo a Isaac. Abraham se estableció en Canaán, murió caminando y se le conoció como el peregrino de la fe. Isaac de Rebeca engendró a Esaú y a Jacob. Jacob fue bendecido por su padre Isaac en lugar del primogénito que era Esaú. Y Dios llamó a Jacob dándole el nombre de Israel. El Señor continúa la historia salvífica con su descendencia. Jacob con Lía tuvieron a Rubén, Simeón, Leví, Judá y Sacar, Zabulón y Dina. Y con la esclava de esta tuvo a Gad y Aser. Luego con Jacob y Raquel tuvieron a José y Benjamín.
y de su esclava, Dan y Naftalí. Ahora vamos con José. Durante la época del gobierno Ixo en Egipto, nómadas cananeos se establecieron en las ricas tierras del delta del Nilo. La historia de José hay que situarla precisamente en este periodo, durante la quinceava dinastía egipcia de los Hyksos. José será la causa de la bajada y establecimiento de los hebreos en Egipto. Vamos con Moisés y Josué con la liberación de los hebreos. Esto sucede en el año 1250 a.C. Por el desierto entraron en la tierra prometida, no sin antes haber pactado una alianza con Yahvé en el monte Sinaí. Por aquellos días gobernaba el Egipto el faraón Ramsés II. Periodo de Josué y jueces. Esto es en el siglo séptimo al sexto antes de Cristo. Conquista de Canaán y lucha contra los filisteos. A esta época se le llama el periodo de los jueces, ya que no existía un poder centralizado que se le conoce ahora mismo monárquico, y la sociedad era igualitaria. De vez en cuando, en momentos de peligro, se aparecían caudillos efímeros como, por ejemplo, Otoniel, Sansón, Jefté, Débora y Saúl. Saúl representó la transición del sistema tribal, dinamizado por un líder, al sistema monárquico. Saúl fue ungido por Samuel como rey. Su reinado se dio entre los años 1030 hacia 1010 a.C. Le tocó luchar enérgicamente contra los amonitas y los filisteos obteniendo significantes victorias, pero al final Dios lo rechaza. Ahora vamos con David y la teocracia en el pueblo de Israel. Hacia el año aproximadamente 1000 a.C., la cultura de la Edad del Bronce estaba siendo sustituida por otra obra basada en el hierro. En este periodo, las tribus de Judá e Israel se unifican bajo la monarquía. Enfrentaron con los pueblos vecinos, especialmente con los filisteos. David conquistó Jerusalén y la convirtió en sede de su monarquía y del Arca de la Alianza. Salomón, con apogeo de Israel y monarquía unida, reinó durante el 970 hasta 931 a.C. En sus manos se consolidó el reino de Israel. Su reinado coincidió con una época de desarrollo comercial internacional, en la que Israel actúa de intermediario entre Asia y Egipto. Salomón organizó la administración con un eficaz sistema de recaudación de impuestos que permitió emprender grandes obras, como la urbanización de Jerusalén, construcción de un palacio real y edificación del templo. Salomón pasó a la historia de Israel como el emblema de la sabiduría humana, cosa que no impidió que también hiciera lo malo a los ojos de Dios. En el periodo salomónico hubo una gran producción literaria y espiritual. Los sabios cortesanos se dan a la tarea de interpretar la historia de Israel bajo el ángulo de la alianza de Dios con su pueblo. Y es aquí donde se suele ubicar la actividad del autor yavista. En el año 520 a.C. se da inicio a la reconstrucción del templo e inicio del conflicto entre judíos y samaritanos. Los samaritanos tuvieron la noble intención de unirse a los judíos en la difícil tarea de reconstruir el templo, pero estos fueron rechazados por Zorobabel del SAC, Josué y Nehemías. Desde entonces hay una gran enemistad entre unos y otros, pues los samaritanos ofendidos se opusieron a dicha reconstrucción y al levantamiento de las murallas de Jerusalén. Por ello, para los tiempos de Jesús, el apelativo samaritano era una injuria, pues significaba que era verdaderamente lamentable, como hereje o adúltero. Ahora nos transportamos hacia el siglo 67 al 63 a.C. La reina Alejandra, al fallecer, deja el reino en manos de su hijo menor, Hircano II, pero Aristóbulo II, no satisfecho con dicha determinación, lo suplanta, valiéndose de innumerables intrigas poco honestas. Hircano II lo combate, causando una guerra civil entre los dos hermanos. Esto debilita el reino y tal orden de cosas es aprovechado por Pompeyo, general romano quien conquista Palestina. El general Pompeyo anexa toda la Palestina al Imperio Romano, nombra a Hircano como sumo sacerdote, pero en realidad el poder civil quedó en manos de un antipático gobernador de origen idumeo, que es Antípater.
detestado profundamente por los judíos y muere envenenado en el año 43 a.C. Deja dos hijos, Fasael y Herodes, este último llamado el Grande. Hircano II es dispuesto del pontificado en el año 41 y en Jerusalén es nombrado rey Antígono, hijo de Aristóbulo II. Fasael y Herodes son encarcelados de modo inhumano. Fasael se suicida y Herodes huye a Roma, donde será reconocido como rey de Judea por el Senado en el año 39 a.C. Bueno, ahora mi compañero Angelo le seguirá contando acerca de de este gran tema. Ok, los libros en la antigüedad. El primer punto es la invención de la escritura. La escritura es una de las más grandes invenciones de todos los tiempos, y esta tuvo su aparición en Mesopotamia hacia el 3200 a.C. Se piensa que los autores de esta invención fueron los sumerios y que durante todo el cuarto milenio la escritura ha sido utilizada solamente por la lengua sumeria. En la primera mitad del segundo milenio, disculpe, en la tierra de Canaán, viene creando el alfabeto. El alfabeto ha sido diseñado por la lengua protocananea, y de esta nació después el fenicio, el hebreo y el arameo. Los materiales de los libros de la antigüedad. En el mundo antiguo no existía el papel, que llegó del occidente de China, ni tampoco la impresión. En la antigüedad se escribía sobre piedra, sobre metal y sobre arcilla. La piedra y el metal son materiales difíciles de transportar, poco útiles para textos largos, pero gozan de durabilidad. Probablemente algunos textos bíblicos han sido escritos sobre tablas de arcilla, que era el material de escritura más común en Mesopotamia. Pero los manuscritos bíblicos conservados hasta hoy son todos de papiro o de piel. En mi opinión, yo pienso que escribir en piedra es algo muy tonto porque debido a que eso pesa demasiado y aparte casi ni se entiende lo que se escribe. Pero entonces, también tenemos el papiro. El papiro es una planta que crece en los pantanos y al lado de los lagos, poco profundo también. En Egipto, en el Valle del Nilo, los papiros eran utilizados para diversos fines, entre los cuales está la producción de material para escribir. Una hoja de papiro podría tener hasta 10 a 29 centímetros de largo para poder escribir ahí. También están las pieles. El uso de la piel de animales, sobre todo de ternera, de cabras o de ovejas como material para escribir, es muy antiguo. Existe un manuscrito de piel del año 2000 a.C., que la verdad lo usaron para escribir y que es algo de hace mucho tiempo. Ok, también está el formato de los libros, que son rollos. La forma fundamental de los libros antiguos era el rollo. El rollo se fabricaba pegando hojas, en el caso de las pieles, las articulaciones entre las hojas se hacían cosiendo y no pegando. Por tanto, no eran completamente lisas y no se podía escribir encima. Es interesante saber que el autor de un libro no escribía sobre un rollo ya preparado, sino sobre hojas sueltas, lo que le permitía intercalar nuevos materiales antes de coserlos e incluso le permitía cambiar el orden de las hojas. También tenemos a los códices. Códice es el formato de rollo es el formato parecido al rollo que comenzó a ser sustituido por este, vamos a decir que el códice reemplazó al rollo. Y esto era más común usarlo en libros modernos. Un códice está constituido por diversos cuadernos, es decir, de hojas pegadas en cuatro, que unidos forman un fascículo. Los primeros códices cristianos fueron tendencialmente del tipo fascículo único, con una capacidad máxima de 200 páginas. El elenco y las lenguas de los libros bíblicos. El elenco de los libros bíblicos. Es importante conocer que las divisiones, capítulos y versículos de la Biblia son propuestas tardías, pues la Biblia en sus inicios no tenía esta división. La división de los libros bíblicos en capítulos es del 1214. En ese año fue cuando empezaron a dividir, debido a que el inglés Stephen Langton propuso dividir la Biblia en capítulos. También tenemos aquí como siguiente punto las lenguas de los libros bíblicos. La Biblia ha sido escrita en tres lenguas: hebreo, arameo y griego. Las lenguas del Antiguo y Nuevo Testamento. Lengua del Antiguo Testamento. 7 que son los libros del Antiguo Testamento que no pertenecen a la Biblia hebrea y que se denominan deuterocanónicos, que son Tobías, Judith, Macabeos, Sabiduría, etc. Estos 7 libros se conservan en griego, pero solo 2 de ellos, que son Sabiduría y Macabeos, son escritos originalmente en griego. Y también tenemos la lengua del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento todos los 27 libros se conservan en griego y han sido escritos originalmente en griego. La única posible excepción es el Evangelio de Mateo, que se piensa que está escrito en hebreo y después traducido al griego. Muchas gracias, profesor, por su atención. Esperemos que le haya gustado este video.